muy buena información sobre SNAP EBT, antes conocido como cupones de alimentos. Estaremos viendo bastante información que estará entrando en vigencia a finales de este mes de septiembre y próximamente en octubre. Vamos a empezar sobre que el 1 de octubre entran nuevos requisitos. ¿Cuáles son? La elegibilidad de los cupones de alimento, el SNAP EBT, cambió luego de que los líderes políticos en los Estados Unidos tuvieran que crear una nueva legislatura para solucionar el techo de la deuda. Pues más cambios van a estar entrando en vigor a partir de este próximo 1 de octubre de este año 2023. Recordemos que apenas a inicios del mes de septiembre entraron en vigor también nuevos requisitos. Estos eran de temas laborales para aquellos que desean permanecer o pedir por primera vez el programa de asistencia nutricional suplementaria. La mala noticia es que los cambios dentro de los también llamados cupones de alimentos van a seguir, y la próxima fecha en la que los nuevos estarán entrando en vigor será el 1 de octubre. Una de las medidas que se abrió paso es el endurecimiento de algunos requisitos de elegibilidad del programa de SNAP, con la idea de otorgar menos presupuesto para este programa, el cual es el que combate contra la hambruna y es el más grande por parte del gobierno federal en todos los Estados Unidos. Y es que de ahí parten los cambios que entraron en vigor. El primero fue en este mes de septiembre, que fueron los requisitos laborales. La edad límite para poder cumplir con los requisitos laborales son los 50 años. Antes de ese mes, el tope eran los 49 años. Luego viene este próximo cambio a partir del 1 de octubre, en el cual esta edad será incrementada a 52 años. Desde esa fecha se quedará estable este cambio hasta que llegue el 1 de octubre del año 2024, cuando la edad se incrementará a los 54 años. Esto significa que una vez que los estadounidenses lleguen a la edad que se está adecuando el programa de SNAP, los ciudadanos independientes que quieran seguir recibiendo esta ayuda económica tendrán que cumplir con algún tipo de requisito laboral. Si este no se cumple, entonces los adultos que estén integrados al programa van a recibir el apoyo de SNAP únicamente por 3 meses durante 3 años. Luego de eso lo van a perder de manera definitiva. Los individuos sujetos a los requisitos de reporte laboral van a perder los beneficios de asistencia alimentaria luego de 3 meses si es que no pueden documentar que están trabajando o están involucrados en un programa de 20 horas o más a la semana de trabajo, y esto tiene que ser calificado o asegurado en algún tipo de exención. Si usted está dentro de esos parámetros de edad, les recomendamos que tome cartas con este asunto, que no se deje pasar por estos nuevos requisitos, porque si usted recibe SNAP y no cumple con estos pequeños requisitos, prácticamente podría estar perdiéndolo de manera definitiva, los beneficios de los cupones de alimentos. También queremos hablar un poco sobre los estados que aprobaron la compra de comida caliente con la tarjeta EBT. Quien recibe beneficios del programa de asistencia nutricional suplementaria en Estados Unidos sabe que les sirven para poder comprar alimentos crudos, los cuales son previamente registrados como elegibles por el Departamento de Agricultura del país. En este sentido, las comidas preparadas no son algo lo cual usted pueda permitirse fácilmente, excepto si es que se encuentra dentro del programa de comidas en restaurantes, o mejor conocido como Restaurant Meals Program. Mediante este se les permite a los restaurantes previamente autorizados usar su tarjeta EBT para comprar estas comidas preparadas. Esto es válido sobre todo para las personas que no tienen un hogar fijo para vivir o que viven bajo condiciones que no se les permite cocinar. Hay que recalcar que este programa no está disponible para todos los estados en los Estados Unidos. Bueno, si es que quieres saber, te lo vamos a contar exactamente. En el caso de Arizona y California se puede encontrar en este programa ampliamente disponible, en tanto que Illinois, Maryland, Michigan, Rhode Island y Virginia, el programa está limitado a ciudades y condados muy específicos.
En Nueva York se permite que las agencias estatales de servicios sociales soliciten al gobierno federal autorización para participar en este programa a nivel local. Así como se hace con el programa de SNAP, con este subprograma llamado RMP, este se maneja a nivel estatal. En este sentido, cada estado del país tiene el derecho y la autoridad de establecer sus propios criterios para permitir que los restaurantes se registren para formar parte del programa. Es un requisito que los establecimientos deban contar con un dispositivo especial para aceptar los pagos con las tarjetas EBT. En total son 11 estados de Estados Unidos que tienen autorizado el uso de este programa. Estos son Arizona, California, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nueva York, Rhode Island y Virginia. Y por último, queremos hablar un poco sobre quiénes son los que estarán recibiendo los últimos pagos de septiembre en respecto a SNAP EBT. Pues estamos entrando en la recta final del mes de septiembre en este año 2023. Y a estas alturas, la mayoría de las personas que reciben los beneficios del programa de asistencia nutricional suplementaria ya pues deben tener su dinero que corresponde a este periodo. Sin embargo, hay quienes aún tienen sus depósitos pendientes. Aunque las cantidades que se otorgan por medio de SNAP siguen siendo las mismas, el calendario de pagos va dependiendo del estado en el cual tú residas. Este programa es el plan más ambicioso del gobierno estadounidense para combatir el hambre y la pobreza y es liderado por el Departamento de Agricultura. Aquellos que son elegibles para recibir los beneficios, pues se les serán depositados en una tarjeta EBT, el cual funciona como una tarjeta de débito, pero es exclusivamente para los llamados cupones de SNAP. Las familias elegibles deben cumplir con ciertos niveles de ingresos que son previamente determinados por los gobiernos estatales y federales. Para solicitar los beneficios de SNAP, puede acudir a la oficina local del programa de tu estado o también puedes visitar el sitio web oficial al cual puedes ingresar en un enlace que te dejaremos en la descripción. Pues perfecto, a continuación vamos a contarle qué estados pueden mandarte estos beneficios a fin de mes, o bueno, son los últimos estados que faltan. El primero es Alabama, que tiene como fecha límite hasta el 23 de septiembre. Luego viene Delaware, que es hasta el 23 de septiembre. Luego tenemos Florida, hasta el 28 de septiembre. Georgia, hasta el 23 de septiembre. Illinois, hasta el 20 de septiembre. Indiana, hasta el 23 de septiembre. Luisiana, hasta el 23 de septiembre. Maryland, hasta el 23 de septiembre. Michigan, hasta el 21 de septiembre. Mississippi, hasta el 21 de septiembre. Missouri, hasta el 22 de septiembre. Nuevo México, hasta el 20 de septiembre. Carolina del Norte, hasta el 21 de septiembre. Ohio, hasta el 20 de septiembre. Tennessee, hasta el 20 de septiembre. Texas, hasta el 28 de septiembre. Y por último tenemos al estado de Washington, con fecha límite hasta el 20 de septiembre. Recuerda esperar estas últimas fechas para poder recibir tus beneficios de SNAP EBT. Si es que no los recibes hasta estas fechas oficiales, te recomendamos que te comuniques con la oficina local sobre SNAP EBT más cercana a tu hogar. También puedes solicitar ayuda extra en la página oficial en el enlace que te dejaremos en la descripción.